¿Pueden llegar a ver la pantalla compartida? Sí, se ve bien. Sí se ve, profe. Sí, doctora. Bien. Voy a sacarme de modo video así tenemos mejor. Bien. Vamos a hablar en esta parte básicamente de los conceptos de farmacovigilancia, ¿sí? Yo soy María Eugenia Pomarada, voy a estar con un grupito de la tarde, con ustedes, comisiones a la tarde de los viernes. Primero y antes que nada, vamos a ver si anda. El concepto. ¿Dónde estamos? ¿Sí? El concepto de farmacovigilancia, que es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y prevención de las reacciones adversas. Ustedes estuvieron hablando con la doctora Carabén, qué son las reacciones adversas, ¿sí? Y otros posibles problemas relacionados con los medicamentos. Esto se extendió no solo a medicamentos, sino a todo lo que sea hierbas, medicamentos de medicinas tradicionales y complementarias, productos hemoderivados y biológicos, las vacunas y los dispositivos médicos. De los dispositivos médicos se encarga la tecnovigilancia. Hablando un poquito de historia, de cómo se origina la farmacovigilancia, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión farmacológica, se produjo una venta masiva de muchos medicamentos, se descubrieron nuevos medicamentos, nuevos principios activos, pero esto no estaba regulado. La comercialización de estos medicamentos no era regulada, y entonces hubieron ciertos inconvenientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo más de 100 muertes por el elixir de sulfanilamida. Este era un antibiótico. Para elixir, el disolvente en general es alcohol, pero en este caso le pusieron dietilenglicol, que es muy tóxico y generó todas estas muertes. En Francia, en 1953, también se provocaron muchas muertes por el estalinol, que es un compuesto de estaño para tratar forúnculos, pero en este caso estaba contaminado con yoduro de trietil estaño, lo que provocó estas muertes en Francia, justamente por esta falta de control en la fabricación, elaboración y comercialización de los productos. La aspirina, que fue usada por más de 39 años, luego de 39 recién se pudo relacionar con la hemorragia digestiva. Y lo que provocó un antes y un después, y lo que produjo que la Organización Mundial de la Salud se ponga a profundizar e investigar la forma de monitorizar todos estos medicamentos, fue la epidemia en la década del 60 de focomelia en los hijos de madres que tomaron talidomida como antinauseoso durante el embarazo, ¿sí? Provocó las malformaciones en sus bebés. Esto hace que la Organización Mundial de la Salud genere un centro de monitoreo de medicamentos en Uppsala, Suecia. A partir de ahí se provocan nodos en varios países. En Argentina es aceptada como miembro del centro de monitoreo a partir de 1994, y se generan estos nodos en varias provincias: Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes. Acá en Corrientes, el nodo de farmacovigilancia, el centro de farmacovigilancia, se encuentra en la Facultad de Medicina. En otros lugares puede funcionar en hospitales públicos o privados, en universidades, en sociedades científicas o colegios,
en instituciones de seguro social, en ministerios de salud. Para que un principio activo, esto más o menos estuvieron hablando con la autora también, para que un principio activo nuevo pueda comercializarse, tiene que pasar ciertos pasos previos a su comercialización. Hay estudios preclínicos en animales de laboratorio, una investigación clínica en seres humanos con varias fases, primero en voluntarios sanos, luego en enfermos seleccionados, luego una fase 3 de ensayos clínicos controlados, para posteriormente llegar a la fase 4 o post-comercialización, que es la fase en la que se encarga la farmacovigilancia. La farmacovigilancia entonces va a ser todos esos métodos, observaciones, registros que se obtienen durante el uso extendido del medicamento en su etapa de comercialización. Esto va a permitir detectar reacciones adversas perjudiciales. Por ejemplo, un caso muy conocido fue el del AINE, que es selectivo de la COX-2, esto van a ver más adelante cuando vean AINE, ¿sí? Que prometía grandes beneficios, ¿sí? Justamente por ser selectivo, pero fue retirado en 2004 por presentar reacciones adversas como infarto de miocardio y ACV trombótico. También no solo se puede ver con la farmacovigilancia reacciones adversas, sino ocasionalmente efectos terapéuticos beneficiosos que no fueron previstos en las etapas anteriores, pre-comercialización. Acá tenemos el concepto de reacción adversa, que ya lo vieron con la doctora Caravén. La reacción adversa es una reacción nociva, no intencionada, que se va a producir cuando se administra el medicamento con las dosis adecuadas para profilaxis, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función. ¿Qué es un evento adverso? Un evento adverso va a ser una sospecha de esta reacción adversa al medicamento, pero todavía no se puede proponerla como reacción adversa si no se hace la imputabilidad o relación de causalidad temporalmente entre la toma del medicamento y la reacción adversa. Para esto tenemos un algoritmo de causalidad o de imputabilidad, que son una serie de preguntas que se deben responder para saber si este medicamento realmente es el causante de esa reacción adversa o no. Si la reacción adversa está asociada temporalmente con el medicamento, si nuestra respuesta es no, esta reacción va a ser dudosa o remota. Si nuestra respuesta es sí, esta reacción adversa es posible que sea relacionada con este medicamento. Si esta reacción desaparece cuando se suspende el medicamento, podemos decir que esa reacción adversa es probablemente provocada por ese medicamento. Y si al suspender y se readministra el medicamento y reaparece esta reacción adversa, vamos a decir que esta reacción adversa es probada. Esto lo realiza el centro de monitoreo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? Van a identificar efectos indeseados no descriptos con anterioridad pre-comercialización, nuevas acciones que pudieran convertirse en futuras indicaciones, eventos adversos del medicamento. Se pueden evaluar tanto los eventos como los efectos adversos, conocer el impacto del riesgo en la población. Se pueden tomar decisiones sobre estos medicamentos, como en el caso del Rofecoxib, que eviten o minimicen el daño en los pacientes. ¿Cuáles son
las estrategias utilizadas, los métodos utilizados para realizar farmacovigilancia, el más extendido es la notificación espontánea, ¿sí? Puede ser realizados en publicaciones, pueden ser la serie de casos dados en publicaciones de revistas o boletines, el estudio de cortes, esto más o menos, esto dan ustedes en metodología de la investigación, qué son cada uno de estos pasos, en estudios de casos y controles, en ensayos clínicos controlados. Bueno, como les dije, el sistema más extendido es el de notificación espontánea, por su simplicidad y su facilidad para realizarlo. Esta notificación espontánea anteriormente se hacían estas fichas, que era una ficha amarilla. Esta notificación siempre es una sospecha de reacción adversa, ¿sí? Es un evento adverso hasta que se realicen todos los análisis de los factores de imputabilidad o de causalidad que le dan el grado de probabilidad a esa reacción adversa, que va a estar relacionado entre la toma del medicamento y la aparición del acontecimiento clínico o reacción adversa. Actualmente estas fichas ya no son amarillas, son estas fichas que las van a encontrar en esta página, que es la página de la ANMAT de farmacovigilancia, que son las notificaciones de farmacovigilancia. Acá tienen el formulario de notificación online, esto lo encuentran en la página de la ANMAT, ¿sí? En este formulario existen varios formularios, tenemos los formularios que es este para profesionales, tenemos el formulario que es para el paciente, los formularios de errores, y vamos a ir viendo cómo son cada uno. Este es el formulario para los profesionales, que van a colocar el tipo de reporte, si es inicial, una reacción adversa, o de seguimiento, ya un paciente que ha tenido una reacción adversa y se lo está siguiendo, los datos del paciente, la descripción del evento adverso. Ven que acá se utiliza la palabra evento adverso porque todavía es una sospecha, ¿sí? No tiene la imputabilidad definida. Si este paciente tiene exámenes complementarios, se le colocan los datos, si hay una enfermedad de base, si tiene medicación, está tomando medicación por alguna otra patología. Con respecto a los resultados, si este paciente por esta reacción adversa necesitó tratamiento, si se recuperó totalmente, si se recuperó con secuelas, no se recuperó, tuvo riesgo de vida, malformaciones, muerte. Acá, en este apartado, van los medicamentos, ¿sí?, de sospecha de la reacción adversa, con su nombre comercial. Por eso es importante siempre, y es lo que decimos todos nosotros en la cátedra, mantener las cajitas de los medicamentos. Cada paciente tiene que tener. Hoy en día la venta se hace por tableta, por pastillas individuales, pero las cajas con sus prospectos tienen datos importantísimos de ese medicamento, tienen la fecha de vencimiento, las indicaciones, la forma de almacenamiento, que son datos importantísimos por estos eventos de reacciones, eventos adversos que puedan llegar a ocurrir. El tipo de lote, a veces hay lotes que tienen alteraciones que después pueden ser retirados del mercado. Entonces todos esos datos están en las cajitas, por eso los medicamentos deben ser dispensados, vendidos, en sus cajas cerradas, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes en sus recetas, cuando demos receta, la prescripción de la receta debe ser por caja, no por tableta, no por comprimido, por caja.
Bien, la suspensión o reducción de la dosis del medicamento causó la disminución o desaparición del evento adverso, ¿sí? Esto nos va a dar la imputabilidad si es probable, dudosa, posible. Su reexposición al medicamento generó el mismo o similar evento adverso, ¿sí? Entonces acá, las personas que se encuentran en el departamento de farmacovigilancia van a generar la imputabilidad y la intensidad de este evento adverso para poder determinar si realmente es una reacción a ese medicamento o no. Esto es una ficha para los profesionales, esta es la otra ficha o formulario para los pacientes que quieran notificar un evento adverso. Tiene características similares a la anterior, con palabras un poco más sencillas para que el paciente lo pueda completar, ¿sí? Como verán, experimentó la reacción adversa, lo puede completar el paciente que tuvo el evento adverso o un familiar. Por ejemplo, ven acá una madre, cualquiera que pueda notificar lo puede hacer, teniendo los datos correspondientes. Lo más importante es que tengan la mayor cantidad de datos posibles para que la ficha esté lo más completa posible. La reacción adversa ha sido tratada, si no, ha desaparecido la reacción adversa, ha afectado su modo de vida diaria, si no, poco, nulo. El medicamento sospechado, si tienen su marca comercial, cuánto fue su dosis, si tienen el número de lote, el motivo del tratamiento, la dosis que tomó, la fecha de inicio, la fecha de fin del tratamiento. ¿Qué ocurrió cuando el tratamiento cambió? Si desapareció la reacción adversa, si disminuyó rápidamente, lentamente. Todos esos datos son los que nos permiten determinar justamente la imputabilidad de la reacción adversa o el evento adverso. Y esta otra ficha son fichas para errores en la medicación, que se encuentran muy frecuentemente, pero son muy poco notificados. Ese es un error en una infiltración de anestesia palatina. Este es un error en irrigación con hipoclorito, en una endodoncia. ¿Cuáles son los tipos de errores? Medicamentos no indicados o no apropiados, dosis incorrecta, alteraciones en la preparación o la manipulación del medicamento, errores en la etiqueta, errores en la frecuencia, en la técnica de administración, en la duración del tratamiento, que se da mucho en los antibióticos, ¿sí? Falta de cumplimiento del paciente, omisión de dosis, duplicación de dosis por olvido, forma farmacéutica equivocada, vía de administración equivocada. ¿En qué etapa se produjo el error? En la prescripción, en la preparación, en la administración, en la dispensación, ¿sí? En el almacenamiento. ¿Quién fue el que detectó el error? Si fue el médico, el enfermero, el farmacéutico, ¿dónde ocurrió el error? ¿Sí? Y ahí tendremos las categorías de errores, ¿sí? Desde las más leves a las más severas. Esto está todo en la página de la ANMAT, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos notificar? Todas las sospechas de reacciones adversas a vacunas, hoy está muy en boga el tema del COVID, ¿sí? Todas las reacciones adversas que se sospechen son causadas por estas vacunas, por contrastes radiológicos, por productos homeopáticos, por plantas, ¿sí? Formulaciones magistrales, todas las reacciones de los medicamentos comercializados recientemente
Esto quiere decir, son los últimos 3 años luego de lanzado el medicamento al comercio, aunque se consideren leve o ya conocido. Todas las reacciones graves, independientemente de la reacción, que la reacción sea conocida o relacionada con un fármaco comercializado hace mucho tiempo. Todas las que sean graves deben notificarse. Sean mortales, pongan en peligro la vida, produzcan secuelas, causen bajas laborales o escolares, causas de ingreso al hospital, originen malformaciones congénitas. Todas las reacciones raras o desconocidas, aunque las manifestaciones clínicas sean leves o relacionadas con un fármaco de comercialización no reciente. Las que se sospeche interacción entre 2 o más fármacos, las que aparezcan en grupos vulnerables, porque estas no son estudiadas previas a su comercialización. Todos los grupos vulnerables, que son ancianos, niños, embarazadas, pacientes con patologías de base, no integran los grupos de estudio previos a la comercialización. Por eso es muy importante justamente la notificación de las reacciones adversas en estos grupos. Reacciones que aparezcan con frecuencia aumentadas independientemente de su gravedad. ¿Cuáles son las ventajas de la notificación espontánea? Que es un sistema muy económico y sencillo, que permite detectar los factores de riesgo asociados a las interacciones de los medicamentos, que no invalida que se desarrollen otras formas de farmacovigilancia, pero que induce a la necesidad de realizar estudios más definidos, que no interfiere con los hábitos de prescripción y comienzan desde el momento en que se comercializa el medicamento, manteniéndose en el tiempo. Las limitaciones es justamente esto, la infranotificación. La gente no está habituada a notificar las reacciones adversas, los errores. La notificación selectiva, generalmente se notifican reacciones adversas conocidas, no se notifican las raras porque hay miedos a equivocarse. Las fichas generalmente son incompletas y esto dificulta de realizar la causalidad o imputabilidad, o sea, la relación entre medicamento y reacción adversa. Y por último, y para terminar, tenemos que justamente incorporar el hábito de notificación espontánea de todas las notificaciones, general, tanto en el profesional como en la población en general, la notificación, porque es posible hacer farmacovigilancia en cualquier momento. ¿Sí? Y con esto terminamos este apartado chiquitito de farmacovigilancia. ¿Alguna duda? No, doctora, gracias. Bueno, les pongo un contexto. No sé si ven una pantalla azul, celeste. Sí, se ve. Sí, se ve. Esto es un proceso que inicia la facultad, que se llama proceso de acreditación. Vamos a ser evaluados para determinar la calidad institucional